Yo quisiera empezar con el sentido como hacen los budistas, como cuando meditamos. Y lo primero es, cuando hacemos meditación, lo primero es conectar con la intención. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que yo quisiera poder comunicar en el sentido último? Entonces, estoy pensando qué es lo que en el fondo yo quisiera comunicar, cuál sería mi intención en esta charla. Y esta es mi intención. Me gustaría que esta charla sirva para que profundicemos en la comprensión de mindfulness como la práctica de la conciencia. La práctica de la conciencia que somos y también la práctica de la conciencia en que estamos. Y en este sentido, quiero decir ya claramente lo que hay detrás de esta intención, es que mindfulness es una herencia de la humanidad. Y creo que esto es lo que hay detrás cuando quiero decir que es la práctica de la conciencia que somos y de la conciencia en que estamos. Es algo que nos pertenece, porque es nuestra herencia. Y es sobre eso, sobre lo que yo quiero hablar en esta charla. La tesis central, cuando yo aprendí algo de retórica, me explicaron lo que era un mensaje residual. Un mensaje residual es lo que a uno le gustaría que el público recordara, la audiencia recordara, cuando se hayan olvidado de que estuvieron aquí. ¿Vale? Y en síntesis, el mensaje residual que yo quiero transmitir es justamente este, que conciencia y cultura evolucionan a la par, evolucionan simultáneamente. Y a continuación lo que voy a intentar hacer es seguir este hilo conductor, porque esto nos va a llevar, digamos, a la tesis central, ¿no?, que vamos a defender, y es, recuerdo hace más de un siglo Ortega y Gasset decía, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. ¿Se acuerdan? Bueno, yo lo que quisiera, parafraseando a Ortega, y quise decir, lo que nos pasa es que estamos atravesando una transformación cultural de la conciencia sin precedentes. Y esto quiere decir que lo que se está transformando es nuestros modos de estar en el mundo, nuestros modos, el modo en que nos sentimos vivir, ¿no? Esta tesis puede parecer mucho menos extraña si entendemos, como ya decía Marshall McLuhan, que las tecnologías son extensiones de los sentidos. Y en concreto, las tecnologías que afectan al lenguaje alteran las estructuras sobre las que sustenta la conciencia. Esto es lo que voy a intentar explicar. Y esto lo podemos decir ahora y podemos, por lo tanto, entender que lo que nos está pasando es que la transformación digital y el hecho de que vivamos ahora mirando las pantallas, hay estudios ya que muestran que en Estados Unidos la gente pasa un quinto de sus vidas mirando las pantallas. Y si ponemos que otros 2/5 lo dedican a dormir, pues ya vemos dónde nos estamos quedando, ¿no? Es decir, obviamente la evolución humana no sucedió con este tipo de estimulación. Estamos adaptándonos a un nuevo tipo de estimulación. Y lo que vamos a sostener es que las tecnologías que afectan al lenguaje transforman la estructura de la conciencia. Y yo voy a sostener esto y voy a intentar mostrar, porque sabemos que esto es así, porque ya sucedió antes. Es lo que sucedió con la emergencia de la escritura, es también lo que sucedió con la emergencia de la imprenta y es lo que sucedió también con la comunicación electrónica. Y visto desde aquí podemos encontrar que hay un hilo conductor que nos permite, digamos, navegar en este nuevo contexto en el que estamos, ¿no? Yo creo también que si lo vemos desde aquí, desde esta comprensión de lo que es la transformación cultural de la conciencia, si lo vemos desde aquí, podemos entender también algo, como decía antes Vicente, el por qué mindfulness ahora. Es decir, una de las cosas más espectaculares que hemos vivido en estos 10 años que llevamos nosotros implicados con mindfulness es justamente su extraordinaria expansión en todo el mundo. Entonces, la pregunta buena que nos podemos hacer es ¿cómo es que esta práctica
que siempre ha estado ahí, en el trasfondo de la cultura, y que tiene tras de sí más de 2500 años. ¿Cómo es que de repente pasa al primer plano? Y yo creo que la respuesta obvia es que pasa al primer plano porque justamente nos ayuda a navegar en esta transformación cultural de la conciencia en la que estamos, ¿no? Entonces, lo que voy a compartir, la tesis, en síntesis, es que la expansión tecnológica de la comunicación electrónica, y más en concreto la revolución digital en la que estamos, conllevan una alteración de las categorías fundamentales desde las que se construye la experiencia. Y yo voy a hablar de conciencia en este sentido. ¿Y estas categorías cuáles son? Las categorías fundamentales de las que necesitamos hablar cuando hablamos de conciencia son el sentido del propio cuerpo, es lo que llamamos la autoconciencia, el sentido del tiempo y del espacio y el sentido de nuestra relación con los demás, lo que en fenomenología se llama la intersubjetividad. Es decir, son fundamentalmente estas cuatro cosas. Antes de entrar en el detalle del hilo conductor de la argumentación que quiero seguir, vamos a hacer unas clarificaciones terminológicas. La primera es esta, es cuando hablamos de conciencia, ¿a qué estamos haciendo referencia? Esto Vicente ya habló antes de este tema de la conciencia. Hace unas cuantas décadas era un tema impresentable, implanteable, nadie hablaba de él, ¿no? Y ahora ha pasado todo lo contrario. Ahora últimamente es el tema que interesa a todo el mundo. Interesa, por supuesto, a los neurólogos, interesa a los filósofos, siempre les interesó a los filósofos, interesa a los psicólogos, interesa a los físicos. Los físicos están hablando hoy por hoy de conciencia cuántica. Es decir, interesa a todo el mundo. Entonces y hay también un lío enorme, ¿no? También en la terminología. Es decir, cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de conciencia de acceso, por ejemplo, como es una distinción que se hace en psicología cognitiva, es decir, para hablar de las estructuras por las cuales tenemos acceso a algo, o estamos hablando de la conciencia como el marco de trabajo global, que es otro tipo de cosa, o estamos hablando de conciencia como eso que ve a través de mis ojos, en un sentido de conciencia absoluto. Es decir, hay mucho lío, y si uno va a las tradiciones espirituales, pues también todo este lío en el que estamos también se va a ver incrementado, porque detrás de cada tradición hay una manera de utilizar el término. Y entonces se puede hablar de conciencia en términos absolutos, o se puede hablar en términos relativos, en fin. Es decir, que la manera en que yo voy a hablar del término es la manera habitual de ir por casa. Es decir, voy a referirme en el sentido fenomenológico del término, es decir, como los estados, los procesos de sentir, notar, darnos cuenta, ¿vale? Y podemos decir, este es el primer nivel, ¿vale? Es como sentir el dolor, es el primer nivel. Bueno, puede decir, hay un segundo nivel, que sería el nivel metacognitivo, en el cual yo puedo preocuparme por sentir el dolor, ¿no? O puedo ser consciente de ser consciente, y esto lo podemos llevar ad infinitum, ¿no? Pero cuando yo me refiero a las maneras de sentir, la manera en la que nos damos cuenta de las cosas, es el sentido en que yo voy a estar hablando de conciencia, ¿vale? Bien, hay una cuestión también que yo quiero plantear este tema, y me interesa plantear el tema de la transformación cultural de la conciencia, porque normalmente cuando hablamos de la ciencia, como por ejemplo Vicente, que ha hecho una exposición magistral, ¿no?, de lo que sabemos como científicos, ¿no?, y cuando se habla la ciencia, y más él, por ejemplo, que es especialista en los temas de psicobiología y fue mi profesor de psicobiología cuando yo era estudiante también. Sí. Te fuiste tú. Y nos teníamos que aprender la neurona y demás. Pero no solamente eso, sino es que con Vicente, si no sacabas un 7, no aprobabas. En aquella época, ¿vale? Es decir, que nos llegamos todas las estructuras del cerebro, ¿no?
No, pero yo quiero plantear esto en el sentido de decir, cuando estudiamos a los estudiosos del cerebro y cuando hablamos en el sentido científico duro de la conciencia, yo siempre observo que hay como un salto enorme, es decir, hablan de los primates y de las estructuras de, digamos, lo que compartimos con nuestros hermanastros, digamos, los primates, y después nosotros. Pero hay algo así como, bueno, está lo que pasó más o menos por entonces y ahora. Vale, y en medio, esto, es decir, no manejan normalmente la gente que son cerebrocentristas, digamos, ¿no? Como dice mi amigo Marino Pérez Álvarez, habla del cerebrocentrismo que nos domina hoy, ¿no? Pues los que son partidarios del cerebrocentrismo no suelen prestar ningún tipo de atención a la cultura, no tienen ni siquiera un concepto de cultura dentro y tampoco manejan un concepto de evolución cultural. Es decir, manejan un concepto de evolución en el sentido biológico y cuando se habla de evolución normalmente siempre en sentido biológico, ¿no? Y no en sentido cultural. Entonces, yo lo que quiero es mirar este aspecto de la evolución cultural. Entonces, voy a adoptar una perspectiva evolucionista, voy a adoptar el punto de vista de que la conciencia se puede explicar y entender desde el punto de vista de la evolución, es decir, como un producto de la evolución, pero que junto a esto necesitamos no solamente entender la evolución en un sentido biológico, sino que necesitamos introducir también el sentido de la evolución cultural. Pues hay un tema que no podemos obviar tampoco cuando hablamos de la conciencia y sobre todo no viniendo de una tradición psicológica como la que yo provengo, viendo de una tradición psicológica que durante todo el siglo XX ha obviado fundamentalmente el tema de la conciencia, porque justamente el conductismo es eso. Es decir, no podemos entrar ahí, no podemos entrar, ¿no? Y ahí hay una cuestión también de confusión, en cierto modo, esto lo dice John Searle, lo explica muy bien, dice lo que es la confusión entre el sentido, es decir, en qué sentido podemos, es decir, se ha entendido que del hecho, vamos a ver, la conciencia es subjetiva, esto es el punto uno, es decir, ¿por qué? Porque hay el tema del acceso, es decir, uno solamente tienes acceso a tu conciencia desde dentro, y cada cual la suya, ¿no? Es decir, si yo en este momento estoy teniendo una imagen mental X, o estoy teniendo un dolor de estómago, o estoy teniendo la sensación del roce de mi posadera sobre la silla, esto es algo que solamente yo desde dentro tengo acceso. ¿Estamos? ¿No? ¿De acuerdo? Entonces es subjetiva, ¿no? No, el momento no, porque lo que estamos buscando, los que dicen de momento, o de los que hablan esto, están buscando correlatos objetivos de estos estados conscientes, ¿no? Pero esta búsqueda de correlatos tampoco va, aparte de este dato de los medio segundo antes, ¿no? que hay, que tampoco hay poca cosa. Yo estoy totalmente convencida también de que la búsqueda de los correlatos, es decir, los correlatos biológicos o los correlatos neurales de la conciencia, no es la respuesta, porque esta es una búsqueda que es localizacionista, es decir, van buscando correlatos en puntos específicos, cuando también es muy probable que el producto de la conciencia sea algo que provenga del campo global y no únicamente de correlatos anatómicos específicos, ¿no? Pero bueno, el tema es, volvemos al tema de lo subjetivo. ¿Es subjetivo en qué sentido el fenómeno de la conciencia? Es decir, en el sentido de que su existencia, es decir, es en un sentido fuerte ontológico. Es decir, la existencia de la conciencia es ontológicamente, es decir, subjetiva, ¿vale? Bien, es decir, su modo de existencia es subjetivo. Ahora bien, ¿significa eso que no podemos tener conocimiento de eso? Porque fijaros que si respondemos que sí, estaríamos diciendo que no podemos tener conocimiento del dolor, por ejemplo. O toda la investigación psicológica estaría seriamente limitada. Es decir, ¿es posible estudiar los estados subjetivos por métodos objetivos? Pues ahí estamos. Es decir, si hacemos esta distinción de lo que es que una cosa exista ontológicamente, su modo de existir,
es una cosa y otra cosa es su modo de ser conocido, de su modo de que pueda ser conocido, ¿no? Su modo epistémico, no es otra. Entonces, lo que aspiramos es a tener y esto es muy importante porque normalmente es que ni siquiera los alumnos de psicología, o sea, mis alumnos cuando hablamos, yo doy clase de psicoterapia, los alumnos sienten horror ante lo subjetivo. Tienes cualquier argumento y dice, ¡ay! Pero eso es subjetivo. Pero vamos a ver, y si no entendemos, quiere decir que lo subjetivo existe, es que no le hemos dado ni existencia, ¿no? Y si no tenemos que existe, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a poder entender las emociones? ¿Cómo vamos a poder entender la riqueza de nuestro mundo interior? ¿Cómo vamos a poder tener acceso a todo esto? Entonces, distingamos. Es decir, el modo de existencia de las cosas conscientes y de la conciencia es subjetivo, pero eso no significa que no pueda ser estudiado por procedimientos objetivos. Y los procedimientos objetivos en este caso son los mismos de la ciencia. Aparte de la medición, está el razonamiento y está la tradición que hay detrás de las cosas, ¿no? Entonces tenemos que la conciencia es objetivo y también es otra cosa que va unida al tema de que es subjetivo, es que cuando hablamos de cosas conscientes hablamos de un mundo de cualidades. Un mundo de cualidades, es decir, no es lo mismo el sabor del agua que el sabor de la cerveza. No, es decir, cuando uno lo experimenta, no cuando uno lo ve. Tiene que haber algo que sea que es como ese ser que es consciente, ¿no? Bueno, para ir resumiendo y no enrollarnos mucho con esto, porque esto es un tema inmenso, donde yo me quiero centrar es que desde un punto de vista fenomenológico, que es el punto en el que yo quiero entrar, la conciencia, insisto, tiene que ver con cómo nos manejamos con estas 4 estructuras fundamentales, que es ser consciente implica que uno establece una relación con el propio cuerpo, es el tema de la autoconciencia, implica también que uno establece una relación en el tiempo y en el espacio, este es el famoso tema del aquí y ahora, que se trabaja con mindfulness, ¿no? Y implica también una determinada manera de estar y de sentirte en relación con los demás, es intersubjetivo, ¿vale? Bien, quedémonos con esos conceptos como, digamos, cuestiones previas, terminológicas, ¿no? El otro gran palabra rara o palabra también ambigua y polisémica, diríamos, es la cuestión de la cultura. Cuando hablamos de cultura, ¿a qué estamos haciendo referencia? Entonces, aquí, bueno, volvemos otra vez hay 1000 cosas que se podrían decir, ¿no? También porque la cultura es un tema que interesa a muchas disciplinas muy diferentes, principalmente a la antropología, pero no solo a la antropología, a todo tipo de ciencias sociales, diríamos, ¿no? El término cultura, yo os voy a hacer nada más un par de referencias para situarnos. El término cultura etimológicamente se sitúa en Cicerón, que él habló de la posibilidad, cultura comparte la raíz con cultivo, en latín, y él utilizó la expresión de cultura justamente en el mismo sentido de cultivo. Es decir, venía a decir que se podían cultivar las facultades mentales de la misma manera que se podía cultivar un campo, ¿vale? Y este es el sentido, digamos, que existe. Por otro lado, existe también en el sentido popular. Cuando se habla de cultura, se tiende a ver como algo elitista, ¿no? Esta es una acepción muy posterior, muy debida a los franceses ilustrados, ¿no? Se empezó a hablar por ejemplo, se habla de música culta o en este sentido elitista, no solamente para la élite, ¿no? Se hace esta contraposición entre lo popular versus lo culto, ¿no? Y lo que hay detrás de esa acepción es justamente los programas de reforma educativa que se hizo en la época de la Ilustración y los posteriores, ¿no? Después en la antropología también hay un montón de referencias, digamos, el tema de la cultura normalmente hace referencia al conjunto de normas o de tradiciones de una cultura específica, y se hace referencia en cultura específica a un grupo humano particular, ¿no? Que es normalmente lo que estudian los antropólogos, ¿no? Pero en psicología también hay una referencia a la cultura, y esta es en la que a mí me interesa y en la que yo quiero acogerme, que es la psicología de la cultura
expresada en autores como Lev Vygotsky, Jerome Brunner, George Herbert Mead, por ejemplo. Y toda esta tradición, estas personas, lo que han puesto de manifiesto es que la mente solamente puede operar a partir de la cultura, a partir de unas normas, y la mente está empotrada en formas y tradiciones culturales, ¿no? Entonces es esta idea de que las tradiciones y las prácticas sociales y culturales regulan, expresan y transforman la psique humana, ¿vale? Y esto es una tradición psicológica que expresa esto. Yo quisiera también decir que dentro de esta psicología de la cultura se entiende, y creo también que es importante este aspecto, que esto es una vía de doble dirección. Es decir, se entiende que la cultura expresa y transforma la psique, pero también que la psique expresa y transforma la cultura. Y esta segunda vía, yo creo que es muy importante también que la tengamos en cuenta, porque el siglo pasado ha sido el siglo de la psicología, por decirlo de una manera clara, ¿no? Y sobre todo en el mundo de la psicoterapia también. Hay un documental ahora fascinante que se llama The Century of the Self, donde explica justamente esta evolución. Es decir, hay en estos momentos una evolución también desde la psicología y sobre todo desde la psicoterapia hacia la cultura. Y esto me parece importante, porque es un hecho de que la psicología y la psicoterapia han contribuido enormemente a transformar la forma en la que pensamos, nos comunicamos y nos relacionamos entre nosotros. Hay un autor que a mediados, un sociólogo, justamente era el ex marido de Susan Sontag, que era Philip Reid, que era un sociólogo muy relevante en Estados Unidos, y a mediados de los años 60 escribió un texto que se llamaba El triunfo de lo terapéutico. Y en este texto él explicaba cómo, y lo decía en esta frase que a mí me parece que resume mucho, decía: el hombre religioso de la premodernidad, dice, ha dejado paso al hombre psicológico de la posmodernidad. Otra cosa que quiero añadir, ahora que estamos hablando de cultura, es que cuando se habla de evolución cultural, igual que sucede cuando hablamos del desarrollo ontológico, hay periodos en la evolución de cambio rápido y hay periodos de cambio más lento. Por ejemplo, los psicólogos evolutivos saben esto perfectamente, que decir, los niños, por ejemplo, en torno a los 2 años, cuando adquieren el lenguaje, hay un periodo de maduración, ¿no?, muy grande, y hay un periodo, se producen muchos cambios de un periodo muy corto, muy breve, hay muchos cambios a la vez, ¿no? También cuando vamos en la pubertad, por ejemplo, en la adolescencia, también igual, hay un periodo de cambio madurativo que produce el que en ese periodo haya muchos cambios muy rápidos, ¿no? Bien, pues siguiendo esta analogía, lo que yo quiero introducir es la idea de que en la evolución cultural sucede lo mismo. Hay periodos de cambio rápido y hay periodos de cambio lento. Y la analogía que quiero expresar es que igual que en la maduración biológica hay periodos, digamos, de cambio rápido debido al cambio hormonal, ¿no?, y madurativo, bueno, lo que sería la maduración al sistema ontogenético, ¿no?, biológico, en la evolución cultural son las tecnologías que afectan al lenguaje, que afectan a la comunicación. Entonces, en torno a la introducción de una nueva tecnología hay periodos, digamos, de evolución cultural o de cambio cultural muy, muy rápido, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología cultural, y esto lo vamos a ver ahora, lo que entendemos por cultura tiene que ver con comprender lo que es la intencionalidad compartida. Y en esto voy a volver ahora, pero quiero sostener ya desde aquí que la intencionalidad compartida es lo que está en el origen del lenguaje, son las capacidades cognitivas, digamos, que nos han hecho humanos, ¿no? Y a mí me parece que comprender esto es enormemente importante, porque es, digamos, lo que viene a ser es el punto de partida. La intencionalidad compartida
es un tipo de intencionalidad que es diferente a la de los primates y que genera un ciclo recursivo en el cual no es solamente yo puedo leer cuál es tu intención, sino podemos generar un mundo compartido cuando entramos en pues lo que es yo sé que tú sabes que yo sé. Es lo que hay previo al lenguaje verbal como conocemos. Y estas son las habilidades que tienen que ver con la atención conjunta, tienen que ver con la capacidad de identificación y tienen que ver con la capacidad de ver al otro como un ser dotado de mente, y son las que han producido la evolución cultural y nos han traído donde estamos hoy, ¿no? Pero claramente lo que nos distingue de los primates, lo vamos a decir ya obviamente, claramente, es que nosotros vivimos en un mundo compartido y hemos creado un mundo compartido en el cual la experiencia de los que hay detrás, de los que han venido antes, podemos utilizarla y podemos compartirla. Y entonces lo que hay ya son habilidades de cooperación. Los primates y los chimpancés y los primates más estudiados viven en un paradigma de la dominación-sumisión. El juego es otro, el juego es dominar. Y por ejemplo, si en una primate ve a un chimpancé pequeñito que está buscando a su madre y ella sabe dónde está su madre, no se lo dice. ¿Por qué no se lo dice? Pues no tiene la motivación de ayudar. No tiene la motivación de cooperar. De alguna manera, lo que sabemos hoy es que nuestra especie, aunque somos seres que nos miras en comparación con cualquier otro de los animales de la naturaleza, no tenemos grandes colmillos, ni tenemos grandes piernas, ni somos seres totalmente frágiles y vulnerables. Pero en algún momento de nuestra evolución descubrimos que cooperando podíamos hacer frente a... Y yo estoy totalmente, quiero decirlo ya aquí, yo estoy en desacuerdo con lo que ha dicho Vicente antes. Esto lo digo con ánimo de que nos dé juego para el debate después, que no vivimos en un mundo virtual. Por mucho que los neurólogos como Damasio, por ejemplo, les guste hablar de la película del cerebro y les guste hablar de la conciencia como vivir en una película, me parece que desde ahí no entenderíamos jamás la evolución. Y desde luego, yo no puedo decir esto como mujer, porque si una madre pensara en su hijo como algo virtual, pues no estaríamos aquí hoy. Si una mujer solamente puede pensar en su hijo como alguien absolutamente real, y solamente tratándolo como alguien absolutamente real puede estar en un mundo compartido, puede atender sus necesidades y puede estar y ser real, ¿no? Llegaremos ahí, pero lo que yo sí creo que está pasando es que en estos momentos, debido justamente al impacto de las pantallas y debido a cómo estamos funcionando en este nuevo mundo, sí que hay una confusión enorme entre lo real y lo virtual. Pero a eso llegaremos después. Bueno, ya hemos visto las cuestiones tecnológicas, las dejo aquí. Ahora vamos al índice de lo que me gustaría compartir. En este índice lo que quiero decir es que lo que voy a demostrar son flashes, porque si lo ven bien estamos hablando, quiere decir, este índice abarca desde de la emergencia de la intencionalidad compartida, que es lo que nos lleva a separarnos del resto de los primates en la evolución y a iniciar otra vía donde se desarrollan otras capacidades cognitivas que son las que dan origen al lenguaje verbal. Todo el campo de la conciencia oral, que es en lo que vamos a entrar. También yo voy a mostrar la tesis de que mindfulness surge aquí, surge en la conciencia oral, y es porque es una conciencia no dual, ahora lo vamos a ver, y la oralidad es una condición permanente en nuestra cultura, permanente en nuestro ser humanos. Y creo que cuando practicamos mindfulness estamos volviendo a la conciencia oral. Esto es una manera, digamos, de entender esto. Después hay el momento de entender también cómo la escritura reestructuró la conciencia, después la imprenta y la conciencia literaria, después la comunicación electrónica y la presencia plena. Como ven, quiero decir, todo este
este índice abarca, digamos, toda la historia de la humanidad, ¿no? O incluso desde antes, todo el amplio de la evolución cultural, ¿no? Entonces, no puedo pretender, quiero decir, me siento como si estuviera aquí vistiendo un vestido que está cogido con alfileres, porque solo puedo dar flashes de esta trayectoria, ¿no? De todas maneras, voy a ir ahora, vamos a entrar con calma, con un poquito más, de decir un poquito más de cada una de estas fases. Pero lo que sí que nos lleva a este esquema es claramente a mostrar la práctica de mindfulness, entendida como la presencia plena, es un requisito de nuestro tiempo, o sea, es una necesidad de nuestro tiempo. Y es algo que vamos a ver, es evidente que hay muchos que se dedican a esto y lo están convirtiendo en una industria, y hay muchos que están ganando muchísimo dinero, tratándolo como el tal y como el cual, pero yo creo que para mí lo que es que es una necesidad de este momento histórico. Y es algo que va unido justamente al hecho de que con la comunicación electrónica el tiempo real ha emergido en nuestras vidas de una manera en la que no estaba antes, el tiempo real en la comunicación, ¿no? Bueno, eso vamos a llegar después. Bueno, esta es una imagen que está cogida de la red de un autor que se dedica a estos temas. Y lo que muestra la imagen, no sé si se ve bien, es... ¿Dónde está? Uy. ¿Dónde está? Aquí, sí. Bueno, lo que quiero decir es, en el momento hace, no sabemos exactamente cuánto, aquí han puesto hace 1700 generaciones. Bueno, hay un momento en que empieza a emerger el lenguaje, ¿no? Que hay un punto, digamos, que este es lo que mostraría el esquema, el índice que mostré antes, pero aquí se ha puesto de otra manera. Aquí hay un punto que, digamos, tenemos que entender. Esto es el origen de la intencionalidad compartida, y empezamos a desarrollar el lenguaje hablado, ¿no? Y esto es todo el enorme peso de la humanidad. Es decir, los seres humanos aquí estamos evolucionando de un contexto tribal, en pequeñas tribus que se van expandiendo por ahí. Dentro de la tribu se coopera, y es el peso de la mente oral, de la conciencia oral. Aquí este es el punto donde, si tú haces unas 300 generaciones, lo he representado en términos de generaciones, es decir, cada hombrecito es una generación, y las generaciones se separan como depende de los autores, pero en torno a unos 15 años, ¿no? De una generación a otra. Hace 300 generaciones se desarrolla la escritura. Hace 35 se desarrolla la imprenta, y después lo que entramos aquí es en la comunicación electrónica, y estas serían las divisiones. He dicho, esto es la intencionalidad compartida. Aquí tenemos cómo la escritura reestructura la conciencia, aquí tenemos el impacto de la imprenta, y a partir de aquí lo que tenemos es comunicación electrónica. Comunicación electrónica llamamos al momento en el cual el lenguaje se une con la electricidad. Y eso, la primera vez que sucede es con la tecnología del telégrafo. Es decir, donde se pueden mandar mensajes en Morse, pero se mandan mensajes que van a ser en tiempo real porque viajan con la luz, viajan con la velocidad de la luz. Y eso va a crear también un impacto enorme en la gente, porque de repente la inmediatez que ocurre en el lenguaje hablado es decir, tú puedes cruzar distancias y comunicar justamente en otro lado, ¿no? Pero a partir de ahí se van a suceder, en 1900, por poner unas fechas, pero digamos, y hacerlas, digamos, redondeadas con las generaciones, ¿no? Pero vamos, básicamente las fechas corresponden a 1910, la introducción del telégrafo, de la tecnología del telégrafo y la fotografía. 1925 el teléfono y las películas mudas. En el 40 la radio y las películas habladas.
En el 55 la televisión y los medios de comunicación de masas. A partir del 70 el fax y la electrónica. En el 85 la extensión de los PCs y las redes, ¿te acuerdas? Y a partir del 2000 con la red siempre conectados. ¿Vale? Todos estos cambios son lo que en un sentido genérico yo llamo la comunicación electrónica. ¿Vale? Bien, vamos a ir dando 3 pequeños flashes de lo que os está diciendo. La intencionalidad compartida es lo que nos diferencia, como he dicho antes, del resto de los primates. Aquí, la manera en que están haciendo los estudios, que son estudios muy interesantes, hay un laboratorio de psicología comparada donde están estudiando los primates, o sea, lo que pueden hacer los primates versus los que pueden hacer los niños, digamos, de esa edad, ¿no? No ponen ya a partir de los 9 meses con las conductas de lo que llaman la conducta, lo que llaman el pointing, es el indicar, ¿no? Es lo que es el señalar que hacen los niños, los pequeños, ¿no? El señalar que hace cuando el niño señala. Es decir, el niño está entrando en este juego de yo sé que tú sabes que yo sé. O sea, cuando está dirigiendo la atención del otro, la atención compartida hacia un objeto, ¿no? Esto en los niños, en los humanos, está ya a partir de los 9 meses, en torno al año, ya hay esto. Los primates pueden leer la intención del otro, o sea, pueden leer la mirada del otro y ver, digamos, lo que pretende, pero no están en este juego de la atención conjunta. No entran en este juego de la atención conjunta, que es, digamos, lo que es el origen de esta intencionalidad compartida, ¿no? Entonces, hoy por hoy, lo que sabemos es esta intencionalidad compartida es la base también de todo lo social y de la cultura, constituye la infraestructura del lenguaje y de la evolución cultural. Vamos, serían los pilares fundamentales de lo que venimos compartiendo, ¿no? Entonces, esta intencionalidad compartida surge en un modo de vida cooperativo, que es lo que nos diferencia de los otros, ¿no? Y entonces, la esencia de lo humano está en el compartir. Entonces, por eso es tan potente cuando practicamos mindfulness. De hecho, también es tan obvio, también como me han enseñado todas las religiones y todas las tradiciones de sabiduría. Es decir, entrar en este modo del compartir, ¿no? de esta atención conjunta, ¿no? Lo que estamos. Esto ya desde el inicio, cuando uno entra así a practicar, estás entrando en lo que es lo que nos ha hecho humanos. Estás entrando en lo que es la práctica de la conciencia. Bien, la conciencia oral. Vamos a ver, la conciencia oral a ver, técnicamente los que se dedican a estudiar estas cosas hablan de oralidad primaria. Y esta oralidad primaria se refiere a las sociedades que desconocen por completo la escritura. Entonces, ¿qué sabemos de las sociedades que desconocen por completo la escritura y cómo podemos estudiarlas? Porque hoy por hoy quedan poquísimas y es algo... Pero sí que hay un momento, digamos, lo que se ha utilizado para estudiar este momento de la transición de lo que se llamó de la oralidad a la escritura, es justamente los textos de Homero, que se consideran poemas orales. Y en base a estos textos se han descubierto cosas muy interesantes para nosotros, y es justamente todo lo que digo aquí. Vamos a ver, imaginemos por un segundo un mundo en el cual no existe la escritura, tampoco existen las lavadoras, no existen los métodos de tal, es decir, todo lo que sucede en el aquí y ahora. Todo es fugaz. Pero miren esta otra cosa también respecto a los sentidos. Es decir, lo que estamos diciendo que las tecnologías que afectan al lenguaje transforman la conciencia se puede ver claramente haciendo este ejercicio de imaginación. En un mundo en el cual todo está
no existe la manera de grabarlo, de nada. Todo lo que existe, existe como parte de este momento. Y los sentidos, digamos, hay lo que se llama el sensorium, o lo que diríamos ahora la organización sensoriomotora, está dominada por el sentido del sonido, porque el sentido del sonido es lo más importante. Lo más importante domina todos los otros sentidos. ¿Se entiende? Pero viene la necesidad del mundo del sonido, y por esto yo digo, el mundo del sonido es la no dualidad genuina. ¿Por qué? Porque como decía Walter Ong, que es el estudioso que hay que leer para trabajar esto, dice, el sonido solo existe cuando deja de existir. Es decir, solo existe en su pasar. El sonido no tiene ningún soporte material. No es como la vista, que tiene un referente en el afuera, no es como el tacto, que si yo toco una superficie tengo algo. El sonido existe solamente en el pasar, solamente cuando deja de existir. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo va a hacer uno para conservar la tradición si el único instrumento que tenemos es el lenguaje? Pues lo que va a hacer es justamente lo que hicieron todas las tradiciones de sabiduría, y es repetir. Entrenar a seres especiales o a personas especiales para conservar la tradición a base de repetición, y para poder repetir hay que repetir de una cierta manera, hay que repetir de una manera que sea armónica, que suene bien, pero sobre todo lo que se hace es acompasar lo que se dice con la respiración. Y después repetirlo en las formas que sabemos son tradicionales de la repetición. Por ejemplo, el que suene bien, el que sea el tal y formas, digamos, de recordar. Entonces, esto es lo que se ha estudiado, que la Ilíada justamente tiene esta estructura. Son estructuras formulaicas que la gente aprendía a base de repetición, y esos eran los maestros. En la época de Homero, los poetas eran los encargados de educar. Eran los encargados de educar a la gente, ¿no? Esto cambió radicalmente cuando se inventó la escritura. También dentro de este contexto, donde lo que quiere decir que la mente humana de estas condiciones tiene que estar dedicada a repetir lo que ya sabemos. Que si uno quiere pasar la receta de la paella al hijo, bueno, la vas a pasar y tiene que estar perfecta, tienes que asegurarte de que la va a repetir exactamente como es y no hay más. Y por otro lado, si uno puede pensar y puede pensar una fórmula original, ¿para qué sirve pensar en nada original? Si no, los demás no lo van a entender, no lo van a poder repetir. Es decir, las sociedades tradicionales basadas en la fenomenología del sonido y en este sensorium dominado por el sonido, no hay individualidad, no puede existir individualidad, no existe un sentido de mente, todo es una mente de grupo. Dentro del grupo no hay un sentido de mente como algo distinto del cuerpo, y solamente sabes lo que puedes recordar. Son agonistas, es decir, buscan la lucha, y todo, digamos, está en el marco de la tribu, ¿no? Esto es lo que se resquebrajó enormemente cuando apareció la escritura. La escritura en Grecia hizo posible la emergencia del pensamiento griego, la emergencia de los sentidos de ser, la emergencia de la noción de mente como algo que está dentro, donde uno puede depositar las cosas, la emergencia de un sentido de individualidad, emergió el pensamiento conceptual. Y la cuestión aquí importante es que lo que fue cambiando fue el la organización sensoriomotora dominada por el sentido auditivo dio paso a una organización sensoriomotora dominada por el sentido de la vista. La vista funciona la vista divide, la vista puedo analizar, puedo separar las cosas, mientras que en el sonido no, en el sonido integra, el sonido es conjunta. El sonido, la fenomenología es completamente diferente, ¿no? Entonces, la emergencia de la dualidad, sobre todo en la tradición occidental, va unida a un cambio en la utilización de los sentidos que tiene que ver con la aparición de la dominancia de la vista. Con la vista yo veo el mundo como algo que está ahí fuera, frente a mí.
puede aparecer el problema del ser como el problema de qué es lo estable. También porque la visualización del lenguaje permitió ese salto conceptual hacia la abstracción que se impone con esto, ¿no? Entonces, ven ya por dónde voy cuando digo que las tecnologías que afectan al lenguaje alteran la conciencia. ¿Ven cómo está ilustrado, ¿no? Bien, el siguiente cambio importante, por supuesto, fue la imprenta. La imprenta fue la primera tecnología de reproducción masiva. El propio Gutenberg, por cierto, Gutenberg se arruinó con su invento. Él creó el invento, pero él tuvo que venderlo al prestamista que le había hecho los préstamos para hacer la Biblia. Fue el prestamista que le había hecho los préstamos, el que vio la utilidad de aquello, la potencial utilidad. Y después, por otro lado, hubo que pasar un tiempo enorme hasta que la tipografía se perfeccionó lo suficiente como para poder hacer posible la expansión de la lectura, que es lo que transformó el mundo moderno. De hecho, hasta el mundo aparecía como un libro que podía ser leído, y esa es la imagen que hay en la ciencia moderna, ¿no? La idea de modernidad y la idea de progreso son una consecuencia directa de la lectura. La idea de Descartes de que el mundo está en mí, de que yo tengo la realidad de mi conciencia, es una consecuencia directa también de la mejora de la escritura, porque justamente con Descartes, cuando esto empezó, la experiencia nueva es que yo puedo leer directamente y puedo acceder a la lectura directamente, lo cual no había sido el caso nunca antes, ¿no? A medida que va avanzando la conciencia literaria, las cosas ocurren dentro del espacio unitario del texto, el tiempo es lineal, y va apareciendo algo a lo largo del siglo XIX que es la novelación de la vida. Es decir, el siglo XIX es el gran siglo de la novela. Y si ustedes ven en las novelas, siempre hay dos aspectos. La novela hay los personajes que les pasan cosas y hay un nivel, como si podríamos decir, superficial. Y por debajo, lo que la novela investiga es las motivaciones profundas o las historias profundas que hay detrás de los personajes, ¿no? Digo, porque esta dualidad, la más famosa que conocemos nosotros, está en Freud, obviamente, y es, digamos, lo que hemos heredado también ahí. Y hay también lo que emerge con el acto de leer y con la idea, es un cambio también respecto a la idea de uno mismo, parece la idea de uno mismo como autor, lo cual es algo absolutamente impensable antes, cuando uno vive en un mundo dentro de un contexto religioso, ¿no? Bueno, voy ya saltando rápido para llegar a los nuevos medios electrónicos. Los nuevos medios electrónicos, esto ya lo decía Marshall McLuhan, que suponen el fin de la linealidad, el fin del pensamiento lineal. En los nuevos medios el espacio es múltiple. Se produce la posibilidad de crear identidades virtuales. Hay un peligro también con la utilización de los nuevos medios de descorporalización. Es decir, uno puede estar navegando ad infinitum por Internet y no utiliza el cuerpo para nada, ¿no? Puede haber una deshumanización progresiva porque estamos fuera del espacio de la convivencia cara a cara, que es lo que nos ha hecho humanos. Y esto es muy importante porque afecta mucho a los psicólogos y a los terapeutas, hay una progresiva abstracción de las relaciones. Es decir, que cada vez cuando nos relacionamos a través de estos espacios, nos relacionamos con términos que son absolutamente abstractos. Y utilizamos cada vez más términos abstractos para manejar las relaciones. Pero los términos abstractos no sustituyen y no nos dan la cercanía, ¿no? Entonces, bueno, no voy a decir más sobre esto, solamente le quiero decir que para mí es evidente que en este nuevo mundo en el que estamos, para no perder el sentido de la realidad, es decir, para hacernos nosotros mismos reales y para poder tratar a los demás como seres reales que son, necesitamos practicar la presencia plena. Entonces yo creo que la práctica de la presencia plena hoy por hoy adquiere pleno sentido en este contexto, y desde aquí podemos ver nuestra situación como un nuevo amanecer, porque efectivamente yo creo, como decía Vicente antes, de que para librarnos de las máquinas y de este nuevo mundo tan despersonalizado, tan abstracto y tan absurdo al que vamos de lo virtual, necesitamos practicar mindfulness, y esto requiere tomar una toma de conciencia nueva respecto a cuidar el propio cuerpo, respecto a reconocer la alteridad del otro,
respecto a aceptar la incertidumbre del presente y reconocer también, y esto es cada vez más importante, las múltiples mediaciones que hay detrás de la experiencia hoy por hoy. Es decir, todo lo que yo estoy diciendo lo estoy diciendo y estamos en el lenguaje oral, que es lo que nos hace humanos, pero a la vez también estamos mediatizados por las pantallas. Lo que oímos, lo oímos por la televisión, normalmente obviamos el medio, cuando en realidad hoy por hoy toda la experiencia, la mayor parte de nuestra experiencia está mediatizada, valga la redundancia, por el medio. Y la información que nos llega es una información que ya está manipulada, que ya está medio digerida, etc. Entonces, en este marco que yo creo que mindfulness adquiere sentido, la práctica de mindfulness, entendida como práctica de la conciencia que somos y de la conciencia en que estamos, adquiere sentido para hacernos reales, que es lo que la conciencia tiene como tarea, hacernos reales. Muchas gracias.